A nombre de mis coautoras, quiero agradecer al comité del segundo seminario virtual del Grupo Iberoamericano de Investigación sobre Mujeres, Conciliación y Corresponsabilidad la oportunidad de compartirles un poco de nuestra investigación en materia de resiliencia y mujeres en el sector de los viajes y el turismo en Tijuana, México. Esta comunicación oral es parte de una investigación realizada a finales del año pasado para analizar las acciones y estrategias resilientes que estaban usando las mujeres que trabajan en el turismo para hacer frente precisamente a los impactos derivados de la pandemia por COVID. Diversas fuentes internacionales como la Organización Mundial del Turismo y ONU Mujeres destacan la importancia de la presencia de las mujeres que trabajan en el sector, así como los efectos derivados de la actual pandemia por COVID-19. Estos efectos han contribuido a ampliar las desigualdades ya existentes, mismas que han sido señaladas por diversas investigaciones, como las de Mejía et al. O Pérez Romero et al., por mencionar solo un par, y las que destacan como la brecha salarial, el techo de cristal o la dificultad para conciliar la vida personal, doméstica y laboral se encuentran extendidas a lo largo de todo el sector del turismo y de los viajes. Si bien el estudio de las emociones en el turismo ha sido poco explorado, en los últimos años diversas investigaciones han comenzado a destacar el importante papel de las emociones, tanto desde la perspectiva de la turista como de la mujer que trabaja en el turismo. Por ejemplo, Jiménez Esquinas ha revisado las emociones que experimentan las mujeres gallegas que elaboran encaje de manera tradicional y cómo desde esta actividad socioculturalmente validada para ellas llegan a negociar los acuerdos de género, enfatizando la ambivalencia de dichas negociaciones. En este tenor, otras investigaciones han ahondado en el papel de las emociones en los procesos de empoderamiento y también cómo éstas son sujetas a los estereotipos de género que dictan lo que está socioculturalmente normado sentir ante, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo del hotel y del grupo doméstico o el reconocimiento que reciben las artesanas por su trabajo desempeñado. Teniendo ello en cuenta, consideramos que la resiliencia es un concepto útil para analizar las emociones experimentadas por parte de las mujeres que trabajan en el sector del turismo durante la actual pandemia. Como saben, este sector fue uno de los más impactados, principalmente durante los primeros meses de la pandemia, debido a las restricciones de movilidad y ante la incertidumbre económica que motivó el cierre o ajustes en las empresas directa o conexamente relacionadas con los viajes. La resiliencia es un concepto que ha sido adaptado para los sistemas socioeconómicos, enfatizando particularmente la capacidad de adaptación. No obstante, no debe confundirse con la legitimación de la precariedad, pues no se trata de disminuir la calidad de vida, sino al contrario de visibilizar esa precariedad para buscar estrategias que la minimicen. En este sentido, nos interesaba conocer precisamente los acuerdos que han seguido las mujeres que trabajan en el turismo en Tijuana para enfrentar los efectos de la pandemia y los ajustes en la vida cotidiana, particularmente en la realización del trabajo doméstico y de cuidados, pues este ha venido siendo responsabilidad de las mujeres y se incrementó durante la pandemia. Para ello, hicimos uso de las historias de vida como herramienta cualitativa para analizar las acciones resilientes. Según Ferrarotti y Fernández Sánchez y López Zafra, las historias de vida enfatizan la importancia de las vivencias individuales, recurriendo a la narrativa oral y escrita. Su posterior análisis se centra en el texto, es decir, lo narrado, y en el contexto, en este caso, la vida cotidiana. Aquí presentamos los casos de dos mujeres, Julia y Jimena, quienes trabajan en el turismo. En ambos casos se trata de mujeres casadas y con menores a su cargo, ambas con algunos años de experiencia en el turismo, concretamente en empresas dedicadas a la preparación de alimentos y bebidas. Ambas también aparecen como las principales responsables de la organización y ejecución del trabajo doméstico y de cuidados. Pues como señala una de las entrevistadas, el esposo ayuda, pero ella no solo organiza, sino que hace la mayor parte del trabajo.
Esta sobrecarga de trabajo genera emociones diversas. Por un lado está el cariño que ambas sienten por su familia, pero también el estrés que genera su trabajo en el restaurante y llegar a casa para tener que hacer frente a otro tipo de trabajo. Como bien apunta Jimena, a veces hasta me siento mal de que quiero llegar a descansar y es llegar a veces hasta molestarte de que si está todo regado o que si no hay agua, que si las tareas, que si cocinar. A estos flujos ambivalentes se le sumaron otras emociones como consecuencia de la pandemia. Aquí revisamos solo dos momentos, el mes de mayo del 2020 y el mismo mes, pero ya del 2021. Como recordarán, fue a finales de marzo del 2020 cuando la mayoría de las actividades se pararon parcial o totalmente, buscando contener el número de contagios. Por ello, el mes de mayo del 2020 fue considerado como significativo, porque fue allí cuando la mayoría de los grupos domésticos operaban ya los acuerdos para reorganizar su vida cotidiana. Y fue también cuando quedó claro que estos acuerdos no iban a ser algo puntual, sino que por lo menos se extenderían un año más. En el mismo mes del año siguiente se eligió para evaluar el estado de las negociaciones iniciadas el año anterior. También coincidió con ser el mes en el cual ambas entrevistadas reciben la primera dosis de la vacuna. Julia y Jimena experimentan diversas emociones ante el COVID. Por parte de su trabajo se presenta una angustia y ansiedad por si cerrará la empresa o si perderán su trabajo. Algunas empresas tuvieron que realizar ajustes de personal y de turnos de trabajo. O, en el caso de Jimena, dejó de percibir las propinas el tiempo que su empresa estuvo cerrada. Esta incertidumbre no está del todo resuelta aún. A finales del año pasado, Julia pensaba que iban a despedirla porque la empresa no se ha recuperado del todo. De igual forma, con el grupo doméstico se experimentan estas emociones. Se trata de sentimientos que deben controlarse, pues como dice Julia, ni modo que tus hijos te vean así, pero todos estábamos bien asustados. El esposo de Jimena trabaja en una empresa cuya actividad fue considerada imprescindible y no dejó de ir a trabajar. Ello significó que su familia tuvo que vivir su cotidianidad en el COVID de una forma más intensa, pues como ella cuenta, se tuvieron que extremar las medidas de limpieza en un contexto donde la enfermedad aparecía asociada a un importante nivel de mortandad y enfermedad, cuando los medios de comunicación enfatizaban la necesidad de quedarse en casa para evitar los contagios, cuando los hospitales aparecían saturados y las imágenes dantescas prevalecían. Además, Julia y Jimena también tuvieron que adaptarse a las clases de sus hijos e hijas, superar la ansiedad y comenzar a implementar estrategias para hacer funcionar lo mejor posible esta nueva forma de vida. Las estrategias de apoyo de redes familiares para realizar el trabajo de cuidados o el doméstico dejaron de ser factibles, pues la suegra o la mamá eran población en riesgo. Y en ambos casos, las parejas se involucraron un poco más en las labores domésticas y de cuidado, pero esto fue de manera puntual, pues para mayo del 2021 la realización de dichas actividades era muy parecida a la que prevalecía antes de la pandemia, y tanto Julia como Jimena habían absorbido la carga de extra de trabajo doméstico y de cuidados derivada por la pandemia. Si bien ya no decían sentir tanto estrés, sí consideraban que sus niveles de ansiedad se mantenían elevados. En un primer análisis es posible identificar que las mujeres han tenido que hacer frente a los impactos de la pandemia. Bien es cierto que los efectos a nivel macro tienen fuertes repercusiones a nivel micro y que las afectaciones de la pandemia en nuestra cotidianidad han sido insospechadas. A ello se suman las inequidades que suelen prevalecer en los acuerdos sobre la resolución de las necesidades de los grupos domésticos. Sobre este aspecto, cabe señalar que los repartos equitativos están todavía en construcción, pero que la mayoría continúa recayendo en esfuerzos individuales de las mujeres, manteniéndose el gran dilema que comenta una de las entrevistadas. Si mi esposo salía a trabajar durante la pandemia y yo estaba en casa con los niños, pues ¿quién se iba a encargar de ellos? La pregunta de Jimena refleja en buena medida la ausencia o limitada existencia de recursos sobre los cuales construir repartos equitativos que puedan a su vez sostener negociaciones de género y liberen a las mujeres de parte del estrés de conciliar la vida personal, doméstica y laboral. Las mujeres resuelven, por ello puede decirse que son resilientes, pero lo son en un nivel que se caracteriza
por tener una elevada carga emocional para ellas.